Pues una vez más nos encontramos ya por fin cara a cara otra vez con Fran de los Gabon. Frank. Baita zuriere Begoña Gabón de Neri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu espalda? Bien, Hemos mejor. estado preocupados, Bueno, preocupadas ya por ti. está. Ya estoy Pero de ya nuevo estás aquí. fenomenal. Que tenemos que dar más guerra todavía. Hombre, un poquito todavía nos queda, Sí. ¿no? Un poquito tenemos que dar. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque veo un libraco aquí precioso. Eso es de historia, porque dentro de unos meses, en abril-mayo de 2025, Begoña, se van a cumplir 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 80 años, y estos meses también hay muchas ocasiones para acordarse de estas 8 décadas. 80 años del fin de la ocupación nazi en gran parte de Iparralde, 80 años del bombardeo de Biarritz, 80 años del desembarco en Normandía, claro. también 80 años que cientos de vascos, sobre todo de Iparralde, perdieron la vida en esta Segunda Guerra Mundial. Y hoy aquí en esta galería de Radio Euskadi vamos a hablar de la figura de Víctor Iturria, un auténtico héroe. Aquí tienes su biografía. En agosto, hace poco tiempo, por lo tanto, Begoña, se cumplieron 80 años de su fallecimiento, de su asesinato, mejor dicho, por los alemanes. Fue abatido en una emboscada en Bretaña, lejos de casa, por lo tanto. Víctor Iturria, este pelotari de Sara, tenía tan solo 30 años. 30 años. Sí. Y hoy, por lo tanto, nuestro gran protagonista es el saratarra Víctor Iturria. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y comenzó esta ocupación nazi, se fue al Reino Unido, donde se incorporó en la Francia Libre, bajo las órdenes del general Charles de Gaulle. Y Víctor Iturria fue miembro del SAS. Esto es el Servicio Especial Aéreo. Combatió contra los nazis y a favor de la libertad y la democracia. Y, como decía, perdió la vida algunos meses antes del fin de esta Segunda Guerra Mundial. Y en el frontón de Sara, Begoña, porque a ti te gustan mucho las excursiones, Sí. Y allí en Sara también has estado en no muchas hace demasiado. ocasiones. No, la última vez hace poco. Pues ahí en el frontón de Sara, en su pueblo, en el frontón existe una estela de piedra a la que se ve a un pelotari lanzando una pelota y un gudari lanzando una granada. La verdad es que es la misma intención, el mismo gesto. O sea, no es la misma intención, pero sí que es el mismo gesto, ¿no? Mejor dicho. Y esta piedra es un homenaje a Víctor Iturria. Se puede ver ahí en Sara, en la plaza, a pocos metros de la iglesia y del ayuntamiento. Bueno, para ser más exacto, cerca de la panadería de Sara. Al lado de la panadería. Ahí está la estela. Y siempre nos ha llamado la atención esta estela hasta que la periodista Catherine Marchand, yo le llamo Catialín, escribiera este libro para descubrir por fin la historia, la biografía, la aventura de Víctor Iturria y pues todo ese recorrido que hizo en plena Segunda Guerra Mundial, como dijo, y que fue abatido por los nazis poco antes del final de la guerra. Por lo tanto, sobre este gudari, podríamos decir, la que más datos tiene es esta periodista Catherine Marchand. Hace unos años presentó esta biografía y, dado que se cumplen 80 años de su muerte, hemos querido hablar con ella, con Catherine, primero para saber por qué se ha interesado y ha dedicado un libro, esta biografía, a Víctor Iturria. Escuchamos a la periodista Catherine Marchand. A través de Víctor Iturria he descubierto una parte de la historia de la Segunda Guerra de Francia, que cuando yo era pequeña siempre me decían, los americanos han hecho todo, nos han liberado. Eso, pues mi abuela nos llevaba siempre al cementerio, a las diferentes, los diferentes recuerdos que había, porque en mi familia también muchos habían muerto y tal. Pues yo de pequeña decía, pero los franceses no han hecho nada, nadie se preocupó, nadie ha hecho nada. Y a través de esa historia me he enterado que sí, que ha habido personas que se movieron por la libertad de su país. Venían de los campos, venían de todos lados y se unieron en Inglaterra atrás de general Charles de Gaulle para liberar a Francia. Es decir, que no eran de militares, eran personas, bueno, habían hecho la mili como todos, pero se levantaron. Tenían 17, 18, 19 años, venían de todas partes de Francia, pero también de las provincias fuera, es decir, de los dom-tom, de fuera, de Tahití, de ahí. Vinieron para salvar a Francia, para su libertad. Es decir, que ese movimiento fue mucho más que una guerra.
es que siempre ha habido gente que se ha levantado para defender a esa libertad. Y entonces, a través de Víctor y Toria, de la historia de los Sas, que yo no conocía, que poca gente conocía, porque después de la Segunda Guerra, pues enseguida se olvidaron de ellos, bueno, por muchas razones, y pues yo quería rehabilitar a esos jóvenes que por muchos dieron su vida por nuestra libertad. Es decir, que si hoy estamos como estamos, es que gran parte por ellos. Y además, eso lo han entendido los niños. Es decir, que hemos presentado el libro en clases de pequeños, menos de 10 y pico años. Yo nunca olvidaré ese chico, ese chaval de 10 años que levantaba la mano y dice, pero entonces, si no estuvieron, es decir, que ahora no estaríamos vascos. Seríamos alemanes. No ha dicho nada más, pero lo había entendido todo. Esos valores, por lo tanto, estamos hablando con Catherine Marchand, la periodista que ha redactado este libro, la memoria, la biografía de este Gudari, podríamos decir, Víctor Iturria de Sara, que falleció, que fue asesinado hace 80 años en plena Segunda Guerra Mundial. Esos valores a favor de la lucha, a favor de la democracia, de la libertad siempre, y eso lo tenía claro por un lado, y además tenía grandes capacidades, porque bueno, era un chaval nacido en Basusarri, pero bueno, de Sara, Saratarra, y también alguien que tenía mucha fuerza, un contrabandista, pelotari también. Eso también ayuda, ¿no?, para participar en una guerra, Catherine, ¿verdad? Sí, en el caso, claro, de Víctor Iturria, lo que era muy interesante es decir que ese chaval venía de Sara, es decir, que de una familia bastante pobre. Al ser contrabandista, de noche sabía moverse. Al ser pelotari, sabía lanzar la pelota y además con muchísima fuerza. Que también ha contado que un día había probado la chistera y que casi había pegado a un chaval y casi le había muerto y había dicho, ya, se acabó, no tocó más la pelota. ¿Entiendes? Que, bueno, también tenía valores ese chaval. Y todo eso le ha servido. Es decir, que todo lo que se ha pensado de malo de él, al final fue lo mejor que ha podido dar para luchar. Sabía moverse porque los grupos así de Special Air Service iban de noche, se movían todo de noche, que si ya sobre todo en el Moyen-Orient y luego en la Bretaña, todo fue de noche, es decir que y de día había que saber esconderse. Entonces eso lo tenía en él mismo, es que y por mucho todavía la imagen que tiene por la parte militar, bueno, sobre todo no en plan militar, pero a los descendientes de ese grupo, que son el primer RPIMA en Bayona, que siempre valoran esas calidades. Es decir, que todavía Víctor Iturria es una figura muy, muy importante. Y Catherine además ha recibido varios homenajes, bueno, gracias a tu libro, porque ahora se sigue hablando de Víctor Iturria, incluso en las escuelas de Sara, por ejemplo. Eso es importante porque a los chavales les interesa mucho, ¿no?, ver películas o documentales, pero pensar que, bueno, relacionada con la historia muy grande, ¿no?, de Francia, pues que hay capítulos más pequeños pero grandes al mismo tiempo, con protagonistas vascos de nuestros pueblos, de Sara en concreto, y Víctor Iturria, por lo tanto, que ha recibido muchos homenajes. También está Estela, que podemos ver en la plaza, en el frontón de Sara, ¿no?, ese mismo gesto que se hace con la mano, el pelotari que lanza una pelota y el combatiente que lanza una granada. Es el mismo gesto, el mismo que hacía Víctor Iturria, y que también han subrayado grandes personalidades, hasta el general Eisenhower. Eso es muy importante, ¿verdad? La gente no se lo creía cuando se decía que ha hecho, pues así, en el Moyen-Orient, cuando iban a
a pegar a los aviones de los alemanes. Han hecho un desastre terrible para ellos, ¿eh? Es decir, que para los alemanes, desde que ha habido un mogollón de aviones que fueron incapaz de seguir volando o lo que sea, ¿eh? Y claro, el que más pegaba con la granada era Víctor Vitoria. Y sobre todo eso, tenía un lanzamiento que, bueno, nadie tenía, claro, por la pelota. Cuando volvieron de Moyen-Orient hacia Inglaterra, pues había nuevos chavales que habían llegado ahí en Inglaterra y que se formaban. Víctor Vitoria pues era de los que enseñaban así a lanzar la granada, por ejemplo, en una ventana de una casa para demostrar el gesto y tal, y entrenarse. Él se ponía siempre mucho más atrás y ¡pum! La granada iba en punto en una ventana hacia arriba, y claro, nadie se lo creía. Y Eisenhower estuve una vez y lo vio, y claro, es un gesto que ha sido grabado y lo ha anotado en sus memorias. O sea, que es importante que hasta el presidente de los Estados Unidos de América haya recalcado la aportación de este vasco, ¿no? De Víctor Iturria, de Sara, miembro del SAS, el Servicio Especial de Aire, y con esta divisa, este lema, qui ose gagne, diríamos en francés, quien se atreve gana siempre. Pero bueno, a veces gana y otras veces también con muchos riesgos y hasta tener que dar su vida, ¿no?, por su país. Ya lo han intentado sin saber, sin conocer. Es que no tenían lo que tenemos ahora. Imagínate, se iban de noche sin conocer ni la Bretaña, ni el Moyen-Orient, ni nada. Pero sabían desplazarse. Pero la fuerza de la libertad era lo que más les animaban a todos. Venían de todas partes, de familias más ricas o más pobres, de campos, de universitarios, bueno, es que había de todo. La única cosa que les han motivado es eso, el ir a la libertad. Caterina Marchand, para terminar esta entrevista, eres la autora de este libro, Víctor Iturria, un héroe vasco, un libro en francés con una parte en euskara también y una forma de conocer mejor parte de la historia del País Vasco, de Francia, de Europa, del mundo al final, y una persona a la que no conocíamos mucho, la verdad, pero gracias a tu trabajo, gracias a esa labor, se conoce un poco más, bastante más, se vuelve a hablar de esos temas. Hablando de Víctor Iturria, hablamos de otras personas también, por lo tanto es importante crear estos puentes, y personalmente me imagino que ha sido una aventura fantástica porque como periodistas es gratificante, ¿verdad? Sí. Hablar, bueno, de gastronomía en tu caso, de actualidad también, pero ese profundizar en temas de historias, eso aporta mucho personalmente, ¿verdad? Sí, verdad. Es que, claro, estaba de reportaje para el periódico en el cual estoy, La Semaine du Pays Basque, y parando esta historia digo, pero esto no puede ser solo para un periódico, tengo que hacer algo. Era mi primer libro, no sabía nada, pero la pasión y la gente alrededor de mí estaba tan apoyando, digo, bueno, vamos. Pues gracias a ellos que hicieron esos momentos de guerra, de esos chavales que se lanzaron por la libertad. Bueno, la historia me parece maravillosa. O sea, lanzando pelota de la misma manera que lanzaba un pelotari 7 tanques en un día. Sí, la verdad es que hay muchas historias y... Son historias, bueno, maravillosas de alguien que, bueno, es un héroe.
¿no? Sí, sí, así se titula el libro, Un héroe vasco, y la verdad es que, bueno, tenemos muchos documentales, muchas películas sobre la Sí. Segunda Guerra Mundial. Yo siempre digo, eso es la historia con una H mayúscula, pero Ujú. también hay muchos capítulos que son nuestros, Claro que sí. sobre todo porque, bueno, eran vascos, euskaldunes, de nuestros pueblos, de Sara en concreto, y por lo tanto, pues todos esos homenajes también que han sido organizados y de los que se habla, que hay muchas fotografías también dentro de este libro, y también el testimonio en el libro muy interesante del coronel Achille Müller. Él es natural de Forbach, en el norte de Francia, vive Sí. en Pau, suele ir mucho a Iparralde, y en junio fue uno de los protagonistas de las ceremonias de conmemoración del desembarco en Normandía, allí con el presidente de la República, Emmanuel Macron. Salió en todas las televisiones Achille Müller, y tiene costumbre de ir a menudo, concretamente a Sara, porque combatió junto Junto a a Victor Iturria, Iturria, claro. y tenían mucha amistad también. En enero cumplirá 100 años Achille Müller, y la verdad es que siempre es un placer hablar con él, porque te enteras de muchas cosas, y la verdad es que hay pocas personas, yo conozco a pocas personas que se expresan de esta forma. Domina el lenguaje, domina la lengua francesa, yo creo que como nadie, y luego además lo que cuenta es muy importante, o sea, tiene unos valores, te transmite la historia. He estado con él, como decía Catherine, hemos estado con él, con niños de la escuela, pero muy pequeños, tenían 8 o Sí, 10 años, y estaban muy interesados, porque claro, una cosa es que te lo cuenten en la radio, en la televisión, en sí. documentales, tal, y otra cosa es ver uno de estos Guddaris todavía. La verdad es que nadie diría que tiene 100 años. Muchas personas me dicen, pero este hombre, ¿cuánto tendrá? 80 como mucho. No, no, digo, está a punto de cumplir Que los 100 100, años el coronel Achille Müller. pero con una vitalidad, ¿no? Sí, sí, Impresionante y sí. con la cabeza perfecta. Sí, sí, sí. Así que bueno, Bueno, qué suerte habéis sí, tenido. la verdad es que la suerte de ser periodista y de Sí. conocer a personas increíbles. Bueno, por un lado, Catherine Marchand, que también es amiga, Claro. y que con todos, con el paso del tiempo, pues hemos coincidido en un montón de proyectos, y la verdad es que muy interesante, porque nosotros, que somos de Sempere, de Donibane, de Bayona, de Bilbao, pues esa estela de piedra la hemos visto durante Y no muchas veces, y no sabíamos sabíamos. que no sabíamos de dónde venía. Pues ahora ya lo sabemos. Víctor Iturria, an Ego Basque, Anejo Vasca, Euskal Heroia, Euskal Heroia. un héroe vasco. Está en Quilica. Eso es, en edición Esquilica. La verdad es que es un libro muy interesante, con muchas fotografías, y de vez en cuando, gracias a Catherine, a Achille Müller y al Ayuntamiento de Sara, y muchos colectivos también, las escuelas de Sara también, que participan en estos homenajes, y es importante pues Qué para bonito. conocer mejor nuestra historia, que ha sido tan escondida durante tantos años. La verdad es que Claro. se hace mucho trabajo, eso es verdad, porque Sí. ya se llevan muchos años publicando y hablando de ello, pues aquí mismamente en la Galería de Radio Euskadi, en EITV, pero todavía hay muchas Todavía hay mucho historias, por hay saber. más para contar. Hay mucho, y la suerte que tenemos en la galería de que Fran Dolosor pues viene cada semana a contárnoslas. Mila esker, Fran, onde izan, Agur. agur.